Bienvenidos al sexto capítulo de nuestro especial en el séptimo misterio. Hoy cruzamos las fronteras de la privacidad para entrar en el exclusivo Country Carmel de Pilar, donde una tarde lluviosa de octubre de 2012 desató un enigma que mantiene en vilo a la justicia argentina desde hace décadas: la muerte de María Marta García Belsunce. Imaginen una escena que comenzó como un supuesto accidente doméstico en una bañera, pero que con el paso de los días se transformó en un complejo rompecabezas de encubrimiento y sospechas, cuando se descubrió que lo que todos creían un golpe accidental eran en realidad 5 disparos de un revólver calibre 32 en la cabeza de la socióloga. Lo que convierte a este caso en un pilar fundamental del séptimo misterio es el comportamiento de su círculo íntimo, porque mientras la víctima yacía en el suelo de su casa, la familia decidió limpiar la sangre, pedir que no se diera aviso a la policía y hasta arrojaron por el inodoro lo que ellos llamaron un pituto, que no era otra cosa que una de las balas que le quitaron la vida. La investigación se convirtió en un laberinto de teorías que iban desde un robo fallido hasta una interna familiar por motivos económicos o vínculos con carteles de droga, dejando al viudo Carlos Carrascosa en el ojo de la tormenta y a un vecino de dudosa reputación llamado Nicolás Pachelo bajo la sombra de la sospecha permanente. Hoy en el séptimo misterio analizamos cómo los privilegios y el hermetismo de las clases altas pudieron entorpecer la búsqueda de la verdad, creando un caso donde cada testigo parece ocultar algo y donde la justicia parece ser una sombra inalcanzable detrás de los muros del country. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad familiar, porque el misterio de María Marta nos demuestra que a veces el lugar donde te sientes más seguro es exactamente donde se esconde tu peor pesadilla. Para profundizar en la vida de María Marta García Belsunce antes de aquel fatídico domingo en el Carmel, debemos entender que ella pertenecía a la aristocracia intelectual y social de Argentina, lo que hace que el hermetismo de su caso sea aún más significativo para el séptimo misterio. María Marta nació en 1952 en el seno de una familia de alto prestigio en Buenos Aires, siendo hija del reconocido jurista Horacio García Belsunce, lo que la rodeó desde pequeña de un ambiente de leyes, cultura y un fuerte sentido de pertenencia a la clase alta argentina. Creció en un entorno donde la educación y el apellido tenían un peso determinante, compartiendo su infancia con sus hermanos Horacio e Irene y más tarde con su medio hermano Juan Urtiga, en una dinámica familiar que, aunque parecía perfecta, estaba marcada por las estructuras rígidas de su estrato social. Durante sus años de formación se destacó por su inteligencia y su carácter decidido, lo que la llevó a estudiar sociología en una época de gran efervescencia política en el país, permitiéndole desarrollar una sensibilidad social que años más tarde la convertiría en la vicepresidenta de la organización Missing Children Argentina. Fue en su juventud cuando conoció a Carlos Carrascosa, un hombre vinculado al mundo de las finanzas y la bolsa, con quien inició un vínculo sólido que duraría más de 30 años, consolidándose como una de las parejas más estables y respetadas de su círculo. A pesar de no haber tenido hijos, María Marta volcó toda su energía en su carrera profesional y en su labor solidaria, ganándose el respeto de sus colegas por su compromiso incisivo y su honestidad inquebrantable, lo que hace que su final resulte tan contradictorio con la vida que construyó. Su infancia y juventud en los barrios más exclusivos de la capital y sus veranos en campos de la provincia de Buenos Aires forjaron en ella esa seguridad de quien se siente protegido por su entorno, una confianza que, irónicamente, se quebraría dentro de los muros de un country donde se suponía que nada malo podía pasar. Esta base familiar de lealtades absolutas y protección del apellido es precisamente la que, según muchos analistas, se activó de forma casi instintiva tras su muerte, transformando un dolor privado en un pacto de silencio y encubrimiento que hasta el día de hoy impide saber quién apagó la vida de la mujer que dedicó sus últimos años a buscar a niños perdidos. Para reconstruir la tarde del 27 de octubre de 2002 en el Country Carmel, debemos entrar en una cronología de eventos que parece diseñada para confundir a cualquier investigador. Por eso ahora conoceremos el detalle de los hechos, una sucesión de horas donde la lluvia y el silencio se convirtieron en los mejores aliados de la impunidad. Todo comenzó en una tarde de domingo marcada por el fútbol y el mal tiempo, cuando María Marta regresó a su casa en bicicleta tras jugar al tenis y participar en una reunión solidaria, mientras su esposo, Carlos Carrascosa, se quedaba en la casa de sus cuñados viendo el superclásico entre Boca y River. Según el relato oficial,
Carrascosa regresó a la vivienda minutos antes de las 7 de la tarde y, al subir a la planta alta, se encontró con una imagen dantesca. Su esposa yacía semisumergida en la bañera, rodeada de agua y sangre, en lo que parecía ser un trágico resbalón que la hizo golpearse contra las canillas. Lo que ocurrió a partir de ese momento es lo que los peritos llaman la contaminación total de la escena, ya que en lugar de preservar el lugar, la familia permitió el ingreso de médicos que no realizaron un examen exhaustivo y, lo más grave, ordenaron a una empleada limpiar la gran cantidad de sangre que manchaba el piso del baño y la habitación con agua y lavandina. La tensión del relato aumenta cuando descubrimos que, mientras el cuerpo era acomodado en la cama para el velatorio, se utilizaron masillas o pegamentos para cerrar las heridas de la cabeza, impidiendo que el sangrado continuara y ocultando visualmente los orificios de entrada de las balas. Durante toda esa noche, amigos, familiares y hasta un fiscal de la nación desfilaron por la casa convencidos de la teoría del accidente, mientras el pituto ya viajaba por las tuberías hacia el pozo ciego. No fue hasta que la masajista de María Marta notó irregularidades y la insistencia de algunos allegados forzó una autopsia tardía, que la verdad estalló. La socióloga no había muerto por un golpe, sino que había sido ejecutada con una hazaña brutal, recibiendo 6 disparos de los cuales 5 penetraron su cráneo. Estos hechos demuestran que, ya sea por una negligencia colectiva casi imposible o por un plan de encubrimiento perfectamente ejecutado, la familia García Belsunce logró que el arma desapareciera, que la sangre se borrara y que el asesino tuviera un mes de ventaja antes de que la policía supiera que estaba investigando un homicidio, dejando el caso sumergido en un pantano de dudas donde la verdad quedó tan enterrada como aquel proyectil en el fondo del Carmel. Para profundizar en el laberinto de contradicciones que rodea la muerte de María Marta García Belsunce, debemos detenernos en un objeto que parece extraído de una novela de humor negro pero que se convirtió en la prueba reina de la sospecha. Por eso ahora conoceremos el misterio del pituto, el elemento que cambió para siempre el destino judicial de toda una familia. Este objeto no era más que el 6º proyectil, una bala calibre 32 que no llegó a penetrar en el cráneo de María Marta y que quedó tirada en el suelo del baño, siendo encontrada por Juan Urtig, el medio hermano de la víctima, mientras la familia rodeaba el cuerpo todavía caliente en la planta alta de la casa. Según el relato de los protagonistas, en medio de la conmoción y bajo la firme creencia de que estaban ante un accidente doméstico, Juan observó aquel pequeño pedazo de plomo deformado y, tras mostrarlo a otros miembros de la familia, llegaron a la conclusión de que se trataba de un pituto, es decir, un soporte metálico de los que se usan para sostener los estantes de los muebles. Con una negligencia que hasta hoy resulta difícil de procesar, decidieron que ese trozo de metal no tenía importancia alguna y, en un acto que marcaría el inicio de la teoría del encubrimiento, lo envolvieron en papel higiénico y lo arrojaron por el inodoro, perdiéndolo de vista mientras la socióloga era velada en su propia cama como si hubiera muerto por un simple golpe. No fue sino hasta más de un mes después, cuando la autopsia reveló que María Marta tenía 5 balas en la cabeza, que la familia confesó la existencia de aquel objeto, obligando a los investigadores a realizar una tarea casi cinematográfica, levantar el pozo ciego de la casa del Carmel y tamizar los desechos humanos hasta que, milagrosamente, el proyectil apareció entre el barro. Este hallazgo no solo confirmó que se trataba de un asesinato a sangre fría, sino que puso sobre la familia una sombra de sospecha imborrable, ya que para la justicia resultó imposible creer que personas de tan alto nivel cultural pudieran confundir una bala con un soporte de estante, convirtiendo al pituto en el símbolo eterno de una verdad que, al igual que ese pedazo de plomo, intentó ser enterrada bajo el peso de la conveniencia y el privilegio. La escena de la bañera es el epicentro del misterio y el lugar donde la realidad se fragmentó en 2 versiones irreconciliables: el accidente doméstico que la familia juró presenciar y el crimen brutal que la ciencia forense terminó por demostrar. Aquella tarde lluviosa, el baño de la planta alta del Carmel se convirtió en un escenario de confusión absoluta cuando María Marta fue hallada con la mitad de su cuerpo sumergido en el agua teñida de rojo, lo que llevó a los presentes a construir una narrativa inmediata de fatalidad fortuita. Según el relato de los familiares, la hipótesis del resbalón con las canillas era tan sólida que nadie se detuvo a observar la simetría de las heridas o la falta de sentido de un golpe que generara tal cantidad de sangre. La escena fue alterada de manera irreversible cuando, antes de que llegara cualquier autoridad judicial, el cuerpo fue retirado del agua y la habitación fue acondicionada.
Lo más inquietante para el séptimo misterio es el detalle de la limpieza. Mientras María Marta era depositada en la cama, se ordenó lavar el piso y las paredes del baño con lavandina, eliminando patrones de salpicaduras que podrían haber revelado la posición del atacante o la dinámica de los disparos. Años después, gracias al uso de luminol, los peritos descubrieron que la sangre no solo estaba en la bañera, sino que había rastros lavados en gran parte del ambiente, sugiriendo una lucha o una persecución previa. La escena de la bañera fue el error inicial o la maniobra perfecta, un espacio donde el vapor de la ducha y el agua tibia borraron las huellas dactilares y el ADN de un asesino que, gracias a ese primer diagnóstico de muerte accidental, logró caminar libre fuera de la casa mientras la familia comenzaba a velar a una mujer que todavía tenía 5 balas en su interior. Para entender el desenlace de este rompecabezas en el séptimo misterio, es fundamental analizar el duelo de sospechosos que dividió a la opinión pública durante 2 décadas. Por eso ahora conoceremos a Carlos Carrascosa y Nicolás Pachelo, las 2 caras de una misma moneda de sospecha y acusación. Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta, era un corredor de bolsa jubilado que personificaba la tranquilidad y el hermetismo de la clase alta porteña, cuya vida cambió radicalmente cuando pasó de ser el marido doliente al principal acusado de un plan de encubrimiento familiar motivado, según las primeras hipótesis fiscales, por oscuros vínculos financieros. Durante años, Carrascosa sostuvo una mirada imperturbable frente a las cámaras, enfrentando juicios que lo llevaron de la libertad a la prisión perpetua y nuevamente a la absolución, convirtiéndose en el símbolo de un hombre que, o bien era una víctima de un error judicial monumental, o un estratega magistral capaz de organizar una limpieza de escena bajo el pretexto de un accidente doméstico. En el otro extremo de la balanza aparece la figura de Nicolás Pachelo, un vecino del Country Carmel con un historial delictivo que lo precedía, conocido por sus problemas de conducta y robos menores dentro del mismo barrio cerrado, lo que lo situó desde el primer día en el radar de la familia García Belsunce como el verdadero asesino que entró a robar y fue sorprendido por María Marta. Pachelo representaba al villano perfecto, un hombre joven, de mirada desafiante y pasado oscuro, quien según la querella estuvo en el country al momento del crimen y tenía el perfil violento necesario para disparar 6 veces contra una vecina. Lo fascinante de este enfrentamiento para la historia criminal es que durante 20 años la justicia argentina osciló entre estas 2 figuras sin poder dar una respuesta definitiva, creando un escenario donde la condena de uno significaba la inocencia del otro, hasta que recientemente, en un giro cinematográfico, Pachelo fue condenado por el asesinato mientras Carrascosa era finalmente exonerado de toda culpa. Esta dualidad entre el marido burgués y el vecino peligroso es el corazón del enigma del Carmel, demostrando que en el mundo de los countries de lujo, las apariencias y los antecedentes pueden ser tan determinantes como las pruebas de ADN, dejando siempre la duda de si la justicia finalmente encontró al culpable o si simplemente eligió al sospechoso que mejor encajaba en el guión final de esta tragedia. Para completar el rompecabezas del séptimo misterio, debemos abordar el momento en que la mentira del accidente se derrumbó bajo el peso de la ciencia forense, por eso ahora conoceremos la autopsia tardía, el procedimiento que transformó un velorio familiar en una investigación por asesinato. Lo más insólito de este caso es que María Marta fue enterrada en el cementerio de La Recoleta con un certificado de defunción que indicaba paro cardiorrespiratorio no traumático, basado únicamente en el testimonio de la familia y de los primeros médicos que vieron el cuerpo. Durante 36 días, el secreto de las balas permaneció oculto bajo tierra, mientras la opinión pública y la justicia comenzaban a sospechar debido a las extrañas inconsistencias en los relatos de los familiares sobre la caída en la bañera. Fue el fiscal Diego Molina Pico quien, tras recolectar testimonios sobre el famoso pituto y las maniobras de limpieza en la casa, ordenó la exhumación del cuerpo para realizar una autopsia que debió hacerse el primer día. Cuando los forenses abrieron el cráneo de María Marta, la sorpresa fue total, no encontraron rastros de un golpe contra una canilla, sino 5 proyectiles de plomo alojados en su cerebro y un 6º roce que había dejado una marca clara. Este hallazgo médico cambió el rumbo de la historia porque reveló una verdad que nadie podía ignorar: a María Marta la habían ejecutado a corta distancia.
La autopsia tardía no solo descubrió la causa de muerte, sino que puso en evidencia el tiempo que se perdió para recolectar pruebas frescas. La descomposición del cuerpo y la manipulación previa dificultaron la búsqueda de ADN del asesino debajo de las uñas de la víctima o la determinación exacta de la hora de muerte. En el séptimo misterio, la autopsia de María Marta queda registrada como el recordatorio de que, aunque se intente enterrar la verdad bajo mármol y prestigio, el cuerpo siempre termina hablando y reclamando justicia, incluso después de un mes de silencio impuesto.